Hola a todos, bienvenidos un martes más a La Puntada. Este martes semi-puente, semi-vacaciones de Semana Santa. Muchos os iréis de vacaciones, otros os quedéis aquí. Pues a todos aquellos que nos están escuchando este martes previo a ese puente acueducto, pues bienvenidos. Y los que nos escuchéis después, bueno, pues también bienvenidos y bien hallados. Quiero dar la bienvenida un martes más a Isabel, que nos está siguiendo desde casa. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia? Pues nada, muy bien, aquí encantada, encantada, esperando con mucha ilusión que empiece el programa. Bueno, pues aquí vamos un martes más en esta pausa del día, como decimos siempre. Un día que, bueno, esta semana está siendo como un poco a medio gas, ¿no? Mucha gente está de vacaciones, otra está, pero estos días no son tan normalmente tan ajetreados y bueno, es un poco una pausa en el día para hacer este ratito dedicado a la moda, a la historia de la moda, a las palabras de moda y que las palabras nos lleven a ese universo fabuloso que nunca tiene fin, que es la moda y que tanto nos gusta. Vamos a comenzar como siempre con la recomendación de los libros, porque además estamos en abril, lo empezamos la semana pasada, y en abril, bueno, pues siempre hay el tema del Día del Libro, el 23 de abril, que espero que este año haga bueno y que ya con todas las medidas, bueno, pues de salir al parque o de la calle a comprar libros a la feria del libro. Isabel, comienza tú la recomendación, a ver qué libro nos has traído, que creo que pesa como 3 o 4 kilos. Sí, 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 lo tengo aquí en casa y lo voy a apoyar en la mesa porque yo sola imposible. A ver qué tal se ve por ahí. Bueno, es un clásico, como comentabas antes, tú Mm, también me has dicho que lo tienes en casa. sí. Y bueno, se llama Moda, Historia y Estilos, y es de Decca, esa es la editorial. Y me encanta, bueno, la primera vez que lo conocí, me encanta, bueno, pues esta frase que viene aquí, ¿no? Al final, ¿no? Que es que cada generación reinventa la moda, ¿no? Me Mm, parece, bueno, pues súper bonito, ¿no? Porque mm, siempre estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Cuando se sí, trata de moda. sí. Entonces, bueno, os voy a leer un poquito un resumen, porque al final es un libro que es verdad que recoge toda esa historia y todos esos Mm. estilos, Con muy buenas a- fotografías, además. sí, de una forma pues súper visual, y la verdad es que está muy bien porque los Mm, textos, bueno, pues son muy buenos. A sí. ver si lo puedo apoyar, lo que pasa es que no lleva la cámara solamente a la parte de arriba, ¿no? Entonces, fijaros, bueno, pues es un recorrido pues por toda la historia, luego también de un montón de diseñadores, y bueno, lo hace también de una forma muy amena, y luego hace como una especie de guías en el tiempo, ¿no? Sí. Las Pues líneas de para tiempo, sí. eso es, y creo que lo hace muy bien, porque al Mm, final, bueno, pues se te acaba quedando, ¿no? mm. No es como los libros de historia que son más Bueno, pesados. es que también es una forma visual de entender qué está pasando cuando surge tal cosa o tal otra, ¿no? Eso es. De alguna manera es como una especie de foto de la época. Al fin y al cabo, Mm. pues un cambio de estilo o una pieza que es rupturista, aunque ahora esté integrada en nuestro armario de forma común, pasa por una serie de cosas. Entonces, tiene un contexto que le da sentido, ¿no? Y también mientras hay Sí, alguien que está aportando eso, otro a lo mejor está aportando otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, de eso alguna es, manera, nos ayuda a verlo en racimo, no verlo como piezas sueltas, ¿no? Que es el problema de la es- historia, que es muchas veces eso a la es, gente no le gusta la historia porque ve mucha información, pero no ve dónde están los nudos que la atan, ¿no? Cuando eso todo es. es realmente, es como un árbol, todas las ramas se entrecruzan. Claro. Entonces, Mm, siendo de moda, me encanta lo que estás diciendo porque al final está todo hilado, ¿no? O sea, es un totalmente. hilo conductor de principio a final. Y os voy Sí, a leer nada brevemente. sí. Sencilla o sofisticada, discreta o imaginativa, la ropa que llevamos delata nuestra personalidad. Ujú, Este libro es una exhaustiva guía visual de las prendas que se han llevado a lo largo del tiempo, ujú, desde la elegancia del antiguo Egipto y de las míticas casas de alta costura, Chanel y Dior, hasta los diseños de última hora de McQueen y Prada. Esta ujú. suntuosa colección de trajes y vestidos refleja los gustos de las personas en distintas épocas y países, y nos devuelve una imagen fascinante de su indumentaria y su estilo de vida. Descubre la moda de cada generación.
Y bueno, es un libro que la verdad está encima genial de precio, porque es un, vamos, es un clásico para Mm, leer para toda la vida. mm. Y a mí es un libro que me encanta regalar. La verdad, las Sí. personas que les gusta la moda Mm, y bueno, que cada vez que lo he regalado, la verdad es que me han hecho comentarios súper mm. buenos del libro. Y además es un libro que se edita y se reedita, porque muchas veces el problema de los libros de moda es Sí, que hacen unas ediciones cortas o grandes en el momento, pero que el tema es que no salen segundas o terceras ediciones, con lo cual o tienes que ir a comprar, a encontrarlo en tiendas de libros de segunda mano, en librerías de segunda mano, o por internet, o vete a saber, ¿no? En cambio es un sí, libro que puedes encontrar en cualquier no gran superficie generalista, pero sí en librerías sí, grandes, o en la casa librería. del libro, o en la FNAC, o sea, Sí, sí, sitios sí. que si lo quieres comprar hoy lo puedes hacer, vamos a Eso decir. es. Y luego tiene un detalle, ¿verdad? Que es muy bonito, que hemos Mm, comentado también, que tiene el lomo lo tiene con el tacto de terciopelo, igual que sí, el vestido de igual las que el moradas. vestido, eso Si es. lo tocas, pues Sí, es aterciopelado. sí, bueno, como es la moda, ¿no? Que hay que tocar siempre el paño, ¿verdad? Para saber si es bueno o no es bueno. Tenemos mucho en el programa, Total, sí, sí, desde como luego. siempre. Pues sí. Y pues yo voy a recomendar por mi parte, pues justo, fíjate que lo que has dicho antes tenía bastante... vamos a utilizar la palabra, venía bastante bien hilado para recomendar esta pulga que he traído chiquitina, que es casi, yo diría que menos que de bolsillo, o sea, esto ya es de bolsillo de vaquero pequeño, Bueno, porque pues el para libro, estas vacaciones, genial, ¿no? efectivamente, pero normalmente lo que dicen también de que en el pote pequeño está la buena mermelada, ¿no? Bueno, pues me parece que es un libro que al que hay que volver de vez en cuando, que se llama Filosofía de la Moda, de George Mm, Simmel, que también es un clásico. Y justamente lo que tú comentabas, Isabel, de que el libro que tú recomendabas decía que cada generación inventa una moda nueva, ¿no? La crueldad de la moda, de la efervescencia y de la velocidad, ¿no? Pues justamente, fíjate que este libro, el libro está en castellano, pero el autor arranca con una cita en italiano, que además es facilísima de entender, sobre todo si lo lees, porque es casi leer castellano, que es de Leopardi, que dice Diálogo de la moda y la muerte, escrito en 1824. Y es un diálogo que la moda y la moda le dice a la muerte, señora muerte, le dice, yo soy la moda, tu hermana. Y la muerte le contesta, ¿mi hermana? Y la muerte le dice, sí, ¿no te acuerdas que las dos hemos nacido en la caducidad? Entonces es un poco, de alguna manera más poético, pero viene a decir lo mismo, ¿no? Una moda, sí. como entendido moda como tendencia, en cuanto nace, ya ha muerto. Bueno, Porque, Lidia, hoy estamos con una telepatía porque esto no estaba preparado, porque sabes que como vamos a hablar del término que vamos a hablar, sí, hay una frase que suelo decir, que me dices que te gusta mucho y va completamente de esto. pues mira, luego nos la dices, así Sí, yo sí, también me sí. acuerdo. Y la verdad que es un libro que es desde una perspectiva, vamos a decir, filosofía entendido como sociología también, ¿no? Filosofía y sociología, porque la moda ya sabemos que es todo, es economía, es política, es cultura, es estética y es sociología porque estudia cómo vestimos, ¿no? Y yo tenía aquí señalado con un post-it una frase, un pequeño parrafito, que es como George Simmel, frente a cómo se había estudiado la moda, él propone otro cambio de visión, ¿no? Y dice, ver la moda como producto de la división de clases le permite observarla en su comportamiento, como similar al honor, cuya doble función consiste en trazar un círculo cerrado en torno a sí mismo y al mismo tiempo separado de los demás. La moda, justamente, ahora estamos en un momento de no moda, que también es moda, donde todo convive a la vez y donde realmente, que es uno de los logros de la sociedad hasta que nos hemos pasado de vueltas, es que tú tienes delante una persona y tú ya no sabes si esa persona tiene estudios, no los tiene. Probablemente los estudios se vean también la actitud, la educación, por la forma de comportarse, ¿no? La forma, la postura corporal y demás. Pero desde luego no sabemos si tiene dinero, si no tiene, si está en paro,
si le ha tocado la lotería. Es decir, la moda ha perdido uno de sus grandes valores, que no quiere decir que estemos a favor o en contra, pero es un valor intrínseco la moda, que era el de la separación de las clases sociales. Es decir, ahora como la moda es asequible, y hay moda muy asequible y moda menos asequible, nos permite que todos vistamos como queremos, y hay un efecto de imitación, que eso ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que antes no se podía hacer. No se podía hacer por una cuestión política o una cuestión económica. Y justamente este libro arranca, el de Filosofía de la Moda, en borrar esa idea y aprender a ver la moda de otra manera, porque la moda ha sido justamente un gran separador de clases. Ha sido el gran... No por la moda en sí misma, sino porque una de las funciones de la moda, aparte del abrigo, era marcar qué clase social tenía esa persona. Y justamente eso es uno de los logros de una sociedad contemporánea que se ha ido perdiendo, ¿no? Y por otro lado, hemos caído a lo mejor en exceso de eso, pero realmente creo que también es un logro social, es la conquista de la moda, vamos a decir. Y nada, os dejo este librito, que os digo, tiene pues 50 páginas de tamaño, yo diría que como una baldosa de baño, como 15 por 10, y se lee muy rápido, pero deja un pozo, ¿no? Y me parece que, bueno, que para estas fechas de días del libro y demás, pues es una opción interesante. También es un libro que es bastante fácil de encontrar, porque son de esos libros de moda que se suelen reeditar, o sea que también por ahí es un camino allanado, digamos. Y bueno, vamos al programa de hoy. Vamos a los términos y a conocer de las palabras que hoy nos van a acompañar, pero antes queríamos tocar, pues hemos estado tocando últimamente momentos de actualidad, ¿no? En la moda hemos visto pues el tema de la actualidad, primero de las alfombras rojas, de cómo están evolucionando con los Goya, con los Oscars, con los Grammy, que han sido como 3 programas que eran como más bonitos, vamos a decir, ¿no? Más ceñidos estrictamente, no tanto a la tendencia, pero sí a, bueno, lo que es una alfombra roja y el poco riesgo que tiene la gente, ¿no? Estos famosos. Y ahora vamos hoy a tocar brevemente, como tema de actualidad, justamente un tema que creo que tiene mucho riesgo, que es el tema de las influencers rusas y la forma de protestar, bueno, una protesta contra la casa Chanel, rompiendo con las tijeras de podar, cortando los bolsos, bueno, pues el 1522, no, el 152, ¿no? El modelo clásico de Chanel, cortándolo, bueno, pues estamos hablando de un bolso que vale 6.000 euros, ¿no? No solamente por los 6.000 euros, sino por lo que simboliza romper eso, ¿no? Como forma de protestar, porque la casa Chanel ha decidido, pues, están retirándose, de alguna manera, todas las empresas de Rusia. Hemos visto cómo empezó Mango, cómo siguió diferentes empresas y detrás Inditex. Y Chanel, que se había retirado, pues también está haciendo como una especie de apretar un poco las clavijas, diciendo que no iban a vender bolsos a rusas, vamos a decir. Eso es lo que han dicho, veremos si eso lo cumplen o no, porque también es difícil digamos, controlar eso, ¿no? Y diferentes influencers rusas han salido protestando contra esa decisión, cortando el bolso, como diciendo, no es que tú me rechaces a mí, sino que somos nosotros, que no vamos a pasar por eso, y que es una forma de reafirmar su identidad nacional, rompiendo una pieza de, vamos a decir, un accesorio, ¿no? Y creo que es un tema que nos ilustra muy bien lo que es las diferentes aristas de la moda, ¿no? Que cómo puede ser tan, vamos a decir, tan gráfico una forma de protestar a través de un objeto, realmente. Porque si dicen eso, puedes dejar perfectamente de decir, bueno, pues no voy a comprar nunca más nada de Chanel o de la firma que sea, ¿no? Y tú haces un vídeo diciéndolo, ¿no? O un juramento ante notario, por ejemplo, y lo haces público. Y en cambio, como utilizan el objeto, el cual destruyen, y es un objeto personal, para redefinir su posición, ¿no? Y para, sobre todo, remarcar su posición, ¿no? Y creo que nos hace ver que la moda tiene muchísimos más lenguajes de los que a priori pensamos que tiene, ¿no? Que es el estético, vamos a decir, el primero, ¿no? ¿Y cómo tú crees que va a acabar todo esto? Bueno, De toda mira, esta...
Sí, hay un artículo de esto que estás comentando que es, pues debe ser de ayer, sí, porque esto ha salido ahora hace Sí, muy sí, poquito, ¿no? en esta semana más o menos. Se lo han publicado en ese Moda y bueno, es bastante largo, entonces si os apetece leerlo porque está bastante bien, ¿no? Y explica bastante bien lo que está pasando con este tema, ¿no? Ujú. Y al final, bueno, es que no es solamente Chanel, es que son todas las marcas de lujo, ¿no? Mm. Y bueno, pues es una forma al final de darle publicidad a esta marca y de que algo que se hace viral, pues en el fondo, si rascas un poco, es que ni tiene tanto que ver con Chanel, porque como digo, es con todos los artículos de lujo Mm. y bueno, de cosmética, Mm. y, y tampoco solamente con los rusos, ¿no? Sino con todos los que son residentes, da igual la nacionalidad que Mm. sean, ¿no? Sí, Es un tema, pero leerlo fíjate, porque además está... Sí, dime. es que la moda es tan perversa por otro lado, porque es muy inteligente y la moda siempre subsiste, ¿no? Se reinventa. Porque yo, fíjate, aparte de la imagen visual que salió en los telediarios, que estamos hablando de una cosa que ha salido hace 2 o 3 días más o menos, ¿no? Y todas Sí, estas influencers, normalmente las influencers, y sobre todo las de moda, tienen la etiqueta esa pues de cierta frivolidad, ¿no? Ese posicionamiento, creo que ambas partes ganan. Quiere decir sí, que la influencer está ganando, vamos a decir, respeto dentro de su órbita rusa, porque además el poder te obliga a posicionarte y están sí, diciendo, nosotros nos posicionamos del lado de Rusia, somos rusas, vamos con Rusia, pero también gana la marca, gana Chanel, eso que es, para el sí, resto justo. también, Chanel o quien sea, está diciendo, porque estamos viendo cómo le están haciendo, vamos a decir, un ultraje, ¿no? Porque no hay nada más fuerte que ver cómo se destruye algo. Entonces, el ver que lo están rompiendo de mala manera y tal, como que te da, vamos a decir, cierta lástima por la pieza. Y también te refuerza el mensaje que está lanzando Chanel de no vender a nadie que sea ruso o residente ruso. Entonces, creo que ante esta barbaridad, a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea que en el fondo, ambas partes ganan. Porque ambas Sí, partes se sí, reafirman en sus estrategias. Entre por comillas, eso, pero estrategias. que me parece muy absurdo darle tanto bombo, ¿no? Con la que está cayendo, o sea, que tengamos que estar, pues Porque son eso, imágenes gráficas y la imagen claro, tiene muchísima sí, fuerza siempre. Eso es mm, como, por ejemplo, que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Tú quemas una sábana de colores y no pasa nada. Quemas una mm, bandera y es un delito. sí, sí, Y sí. una Por bandera, eso ha si lo sido como ves, el icono, ¿no? Es como el icono, efectivamente, Chanel y el clásico bolso de ellos, ¿no? o como protestas, salvando las distancias, las protestas feministas de mayo 68, ¿qué hacían? Quemaban los sujetadores. O Sí, sea, es que al final la destrucción de una pieza textil, de una pieza indumentaria, estás destruyendo algo que representa en la sociedad, ¿no? Entonces, ujú, al final, un poco al hilo de la filosofía de la moda, que al final la moda es mucho más que vestirse, porque es un lenguaje y como tal tiene una fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido que estamos en momentos diferentes, es un momento terrible, pero que al final todo cambia y nada cambia, porque sigue utilizando muchas veces imágenes puntuales de algo de moda para reivindicar un mensaje, ¿no? El mm, mayo 68, digamos que dentro de la protesta era una protesta de corte pacífico, aunque luego había las manifestaciones y demás, pero bueno, había una lucha feminista que estaba comenzando y la quema de los sujetadores tenía ese claro componente y ahora estamos en medio de una debacle en el vórtice de un problemón que es la guerra de Ucrania, que veremos cómo acaba esto, mal para los mm. ucranianos y los otros detrás, pero que también tiene esos, están utilizando elementos también, en este caso estas influencers rusas, de estéticos para protestar, ¿no? Un poco me Mm, parecía que eran situaciones que tenían cierto punto donde confluían, o que fueran momentos y situaciones totalmente diferentes. Pero bueno, de alguna sí, manera es una noticia candente de la actualidad y veremos cómo mm, acaba esto, porque esto como coja efecto espejo, lo vamos a ver en todas, ¿eh? Y rompiendo muebles de Ikea si todavía quedan y sí. veremos Mira, cómo... me he acordado una anécdota de un verano que estuve, bueno, se acaban de independizar, era en Ucrania exactamente, estuve un mes viviendo en Kiev y, y pasaba, bueno, no dejaban pasar algunos artículos también. Por Hmm, ejemplo, me acuerdo el caviar no dejaban pasarlo, ¿no? Cuando hmm, tenías que volver a tu país, ¿no?
y lo que hacía la gente era que se sentaban en el suelo, justo delante de la policía, justo antes de pasar, ¿no?, al otro lado, y se comían las latas de caviar, ¿no? Es decir, al final las acababan pasando, pues comiéndoselas, ¿no? Y era una forma como de protesta pacífica. De protesta, bueno, pues eso, ¿no? Que era como el artículo de lujo, ¿no?, que podías sacar de allí. Bueno, pues en este caso, pues es cargarse el bolso de Chanel. Sí, es una forma de protestar, de decir... con una tijera de podar, ¿no? Sí. Bueno, es que si no, ¿cómo rompes todas esas estructuras? Y eso es durísimo, o sea, desde luego con un cúter de papel, no. Y eso. Bueno, pues porque veo que el tiempo, si no, nos ponemos a hablar y pasa, nos vuela. Que vuela, ya son y 23, y vamos a empezar por las palabras de hoy. Que la palabra que traemos para definir, a ver cómo lo definen los libros y qué podemos entresacar de eso, y sobre todo qué esconde esa maravillosa palabra tan sumamente utilizada, es el vocablo, que además es una palabra compuesta, vamos a decir, ¿no? Alta costura, que justamente ya estamos acabando la letra A, ya quedan pocas cositas para tocar de la A, pero alta costura es justamente uno de los términos de moda más importantes en un programa de moda, ¿no? Y que más sale a colación, ¿no? Y que a lo mejor han tenido que pasar 15 o 20 programas para que nos salga. Alta costura, lo que me llama la atención es que por los dos diccionarios que lo hemos buscado, en uno la definición es muy corta, aunque muy intensa, y en otro la definición ni siquiera te lo define, te pone alta costura, vocablo ver costura, ¿no? Y luego vas a costura y ya te define alta costura con 5 páginas, ¿no?, de extensión. Entonces nos vamos a quedar con la definición de la Enciclopedia de la Moda de Georgina O'Hara, que creo que, bueno, que lo resume bastante bien, y vamos comentando sobre la marcha. Porque además traemos 2 imágenes claramente identificadoras de lo que es el concepto alta costura, y luego yo añadiría el concepto de lo que entendemos hoy en día por alta costura, que es el momento ese de los años 50, con Christian Dior y con toda esa especie de fasto después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que ahí, y lo veremos más adelante, la alta costura ya había muerto. Lo que se inventó fue una especie de Frankenstein. La alta costura nace antes y muere antes, ¿no? Lo que es propiamente alta costura. Según Georgina O'Hara, nos dice, costura deriva del latín consutura, arte de coser. La expresión alta costura es la traducción literal del francés haute couture, que significa diseño de modas de alta calidad y de confección artesana. El diseñador o couturier, en femenino couturière, crea modelos a partir de una toile de fino hilo o percal, que lleva su nombre, y luego se hacen prendas basadas en esa toile. Para empezar, toile, creo que nos salió una vez, ¿verdad? Toile, en una palabra al azar. Lo comentamos ya, sí. ¿Verdad? Sí. Toile es la reproducción en retor, en una tela más sencilla, más asequible, del modelo, para que luego la clienta elija ese modelo, se lo pruebe, vea cómo le asienta, se escoge el tejido y se hace el modelo de verdad, ¿no? Y así eliminas una merma de tejido bueno, que es carísimo. Eso es, se hacen las rectificaciones. Eso es. Sobre todo en la primera prueba. Luego ya normalmente se suele pasar en una segunda prueba ya al tejido definitivo. Muy bien. Y es interesante que en el latín, consutura, arte de coser, la definición, ya emplea... A ver, muchas veces se dice si la alta costura es arte o no es arte. Bueno, yo creo que es un arte aplicado, que no quiere decir que sea arte, ¿eh? Pero sí que creo que tiene técnicas que son artísticas, que luego el arte también es un concepto muy abstracto. Pero sí que lo que creo que es interesante es que aporta en la definición, yo creo que es la definición básica entre modista y alta modistería, ¿no? Que es la aportación de la creatividad. Es decir, la innovación es crear algo más que transmisión de una tendencia, es decir, se lleva el vestido línea saco, todos hacemos línea saco, mejor o peor, sino es el que crea la línea saco. Esa es la diferencia, ¿no? Y además suele ser una diferencia que no se suele explicar, ¿no? Porque luego parece que todo es alta costura y nada de eso. Yo creo que es de los atributos más importantes en alta costura, que esos modelos sean originales, ¿no? Lo que estás diciendo. Claro, es que ha de marcar un cambio con respecto a lo que se hace, porque si no, no es repetición.
y hemos visto cómo la moda necesita la innovación constante, ¿no? Creo que eso también es un matiz que no se suele explicar bien y hay normalmente bastante confusión, ¿no? Luego prosigue la definición. Le Syndicat de la Couture Parisienne, ahora Chambre Syndicale de la Haute Couture, fue una asociación de diseñadores de ropa fundada en París en 1868 para impedir la copia de los modelos. Esta a mí me parece la clave definitiva. Sí. La haute couture depende en gran medida de un equipo de especialistas que manufacturan botones, guantes, bisutería, sombreros y adornos. Todo ello de calidad superior. La haute couture es pues laboriosa y costosa. Evidentemente, si tienes los botones hechos a medida, a mano, con las técnicas y con la estética de antes, plumas, pedrería bordada a mano y demás, tiene que ser costosa. Pero además, lo que me parece clave en esta continuación de la definición, creo que es el principio y el fin de la propia alta costura, que es que nace envenenada de muerte, porque con la alta costura nace la copia de la alta costura. Es decir, ahora vemos cómo las tendencias se replican y al momento lo tienes a los 15 días, todas las tiendas tienen la misma propuesta, todos vestimos igual y demás. Pero eso antes no era así. Esa es vamos a decir, el gran cambio, ¿no? Estamos en una sociedad, a partir de los años 60, una sociedad de masas, y la masa se mueve por imitación, ¿no? También es verdad que aporta, pero es más la imitación. Y vemos cómo la alta costura nace envenenada de muerte, porque la copia, y esto a lo mejor tú nos puedes explicar más, si os ha pasado cuando teníais la casa, bueno, en la época de tu abuela, que todavía había más rigor y más secretismo, porque no es como ahora que todo está en las redes. El modista, él o la modista, estaba obsesionado con no comunicar más que a sus clientas, justamente para evitar la copia, ¿no? Porque además la calle vestía con un retraso de 2 años más o menos, con respecto a cómo vestía. Es un montón, sí. Muchísimo. Mira, aquí la frase, en la alta costura cuando muere resucita, era esta frase. Eso es. Es lo mismo, ¿no? Que al final siempre estamos necesitando de algo nuevo, de algo original. Entonces, yo creo que la alta costura, en contra de lo que se dice y lo que se ha estudiado, yo creo que nunca va a morir, nunca, porque está siempre eso resucitando, ¿no? Es que lo necesitamos, ¿no? Las personas. Entonces, bueno, lo que comentas de lo de la copia, al final, bueno, pues yo creo que es verdad que lo de que te copien es bueno, ¿no? Porque tú siempre vas a estar yendo por delante, ¿no? Cuando eres un creador. Bueno, pero piensa que las copias fue el gran problema y dolor de cabeza. Claro. Que por eso cuando se funda la Cámara Sindical, lo que ahora es la Cámara Sindical, la primera idea era protegerse de las copias. Luego se refundará, la Cámara se funda en 1868 y luego se refundará sobre 1910-1913 para ya incluir más normas. De hecho tiene... Pero fíjate lo atrasados que vamos con esto en moda, no en otras, no en otras disciplinas o en otras industrias creativas, pero en moda vamos muy atrasados. Hay un vacío legal enorme de que se han aprovechado, claro, bueno, no voy a decir nombres, que creo que todos sabemos, y es que seguimos en pañales con este tema, ¿no? Entonces al final, como creador, lo único que puedes hacer es seguir yendo por delante, ¿no? Claro. No hay nada como eso para que no puedan copiarte al final, ¿no? Sí. Pero sí, importantísimo. Oye, Lidia, y coméntanos, tú que eres experta en esto, porque en España había una, no la Cámara Sindical, pero sí estaba, también teníamos un organismo que protegía. La cooperativa de alta costura que se funda en el año 40 y pero fíjate que su motivo de fundación es diferente, porque también es otro momento. Para que lo des a conocer, porque es muy desconocido. Sí. Pues así como la Cámara Sindical, cuando se funda en 1868, que pensemos que es una época que estamos entrando en la Belle Époque, que acabará con la Primera Guerra Mundial, que es una época, si habéis visto la serie, no sé si la has visto, Isabel, que además no lo hemos comentado, la serie La Edad Dorada,
es esa época, más o menos, No ¿no? la he visto, tengo muchas ganas, sí. Pues te la miras ahora en estos días y luego la comentamos, porque es una serie para comentar. Es Vale. esa época de gran prodigio, de gran creación de la segunda revolución industrial, que es de marcado carácter, bueno, por un lado de industria pesada, pero por otro lado de industria textil, ¿no? Entonces es una época de gran progreso, hay dinero, se empiezan a enriquecer, los que eran ricos se enriquecen más, aparecen nuevas fortunas y luego empieza a surgir un concepto que es muy minoritario, pero es de clase media, vamos a decir, ¿no? Gente que puede ascender a algo más, ¿no? Y es un Mm. momento de una gran proyección. Y justo ahí es cuando está ese boom de la alta costura, ese invento del señor Worth maravilloso, un visionario, y Mm. luego se juntan para justamente protegerse de modistos, es decir, protegerse de su propia especie. No es de una especie Sí. contraria que los viniera a anular, no, es protegerse de su propio oficio, de esa gente que va por detrás, que a lo mejor son modistos más pequeños, más económicos, modistos buenos que venden menos y si se tienen que buscar la vida. Hay mil casos, ¿no? Y se deciden blindarse y es interesante porque dentro de ese blindaje, que es un blindaje perfecto, se blindan para evitar las copias. Para que no les puedan Mira, decir esto es mío y punto, ¿no? Y si no te voy a perseguir sí. de alguna manera. Pero Mira, es que además, voy a enseñar a cámara en el libro, sí, a Word, para que vean sí, lo sí. bonito y lo bien explicado que viene también. Sí, ¿Veis? sí, que además, Estoy bueno, con este es Sisi Emperatriz. uno de los grandes nombres a conocer, ¿no? Pero además, otra de las cosas que nos suele contar, que a mí me parece también un error, muy, Mm. vamos a decir, chauvinista, muy a defender lo suyo, es que dicen que el término alta costura solo puede ser alta costura si es en París. Es decir, Mm. si es en Londres no puede ser alta costura, será costura o será otro término que ellos definan, pero no puede ser alta costura. Si es Italia tampoco, si es España o Estados Unidos tampoco. Mm. Pero mi pregunta es, si tú haces las piezas con las mismas características que ellos Exacto. definen, ¿qué es Mm. si no? Pero Sí, fíjate que ellos te dicen, no, no, solamente si estás en París, es que ni siquiera en Lyon. Es decir, sí, la alta no, costura se va a centrar en la ciudad de París. Esto es y, importantísimo, ¿eh? sí, y también muchas veces si no corresponde a una de las grandes marcas. O sea, es que esto qué es. No, Tú y tiene puedes. que estar dentro de su o sea, tiene que ser uno de los nuestros. Mm. Un primus inter pares, ¿no? Que se decía el Imperio Romano. Entonces, bueno, Sí. pues, ¿para qué? Porque se están blindando. Están blindando que no les toquen su gallina de huevos de oro, ¿no? Mm. Y luego se refundarán más adelante, porque eso es un movimiento que es imparable, porque la economía de entonces es imparable, con sus luces y sus sombras, pero es imparable, y luego cuando se refundan en el año 10, 13, que ya estaríamos, correspondería a esta foto más o menos de Jean Pacan, Ujú. ahí ya empiezan a meter una cantidad de normas que a día de hoy la famosa Cámara Sindical Parisina, que es donde desfilan los 4 que quedan que hacen alta costura para esos desfiles maravillosos de alta costura, no cumpliría ninguno de ellos esas condiciones. Porque a día de Claro. hoy está muchísimo más flexible, con lo caros que son esos trajes y con lo exquisitos que son, las condiciones para ser miembro son, y para que esa pieza pueda estar catalogada de esa manera, son mucho más laxas que las que había entonces. Entonces lo que Sí. tenemos que ver es que es una época de gran ebullición, porque está claro que hay alta moda, media moda y moda más sencilla, pero lo que sí hay es un negocio que quieren conservar y alargar el tiempo al máximo. ¿Cuándo se va todo esto al garete? Bueno, pues hay como dos fechas, ¿no? Unos dicen que cuando acaba la Belle Époque, que la Belle Époque, el final es con el estallido de la Primera Guerra Mundial, es decir, el año Mm. 14, y los que son un poquito más, vamos a decir, optimistas, lo alargan hasta el crack del 29. Mm. Que es, bueno, ya la debacle económica financiera americana que arrastra a Europa. Y cuanto más desarrollado está el país europeo, más arrastrado queda. Y de hecho, las casas de alta costura casi todas van a quiebra, menos 2 o 3 que son compradas por empresarios y reflotadas o con sus historias, casi todas desaparecen. Y de hecho, Paul Poiret se va a la quiebra, todas, bueno, acaba aquello como el Rosario de la Aurora, pero no es un tema que se cuente, porque ellos defienden muy bien su discurso, ¿no? Lo que ahora Mm. se llama el relato o el storytelling, ¿no? Y por otro lado, la cámara, lo que es la cooperativa de la alta costura española, para hacer un poco el símil, Mm. eso en otro momento, que es en el año 40, y la idea
fundamental el origen de esa creación, de esa unión de modistas con los textiles, con las industrias textiles, igual que es la Cámara Sindical Parisina, es comunicar justamente lo contrario, porque ya el tema de las copias, aunque se protegían, estaba de otra manera, ¿no? Es dar, digamos, desfiles de orientación de cómo van a ser las tendencias para toda esa gente riquísima, cómo van a ser las tendencias, y hay unos desfiles de orientación para sus clientas, que ahí presentan su colección en sus talleres, en sus casas de alta costura, que son todos unos salones magníficos, pero después hay unos desfiles conjuntos para el resto de modistas de España, que pagaban, resto de modistas buenas, quiero decir que una modista, con todos mis respetos, pero que se dedicase, que fuera sencilla, humilde, ni siquiera podía soñar porque no podía pagar ni el desplazamiento, ni el alojamiento, porque se hacían en Barcelona, ni pagar la entrada al desfile, ni la acreditarían. Es decir, son para esas modistas, que todas vemos en etiquetas, que son muy buenas, que las piezas están hechas de forma impecable, pero que no han pasado a esa gloria que han pasado pues Pertegaz o Asunción Bastida o Pedro Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Entonces, son desfiles de orientación para comunicar las tendencias que se llevan a partir del año 40, ¿no? ¿Y por qué se hace eso? Primero, porque España está aislada, vamos a decir, tras la guerra civil, queda semi-aislada del mundo, aislada por la parte de abajo y semi del resto, de la parte de arriba. Y por otro lado, porque Europa está en una Segunda Guerra Mundial que España no va a tener. España bastante tiene con recuperarse de la guerra civil, pero lo que pasa es que España no va, y entonces España va a empezar a fabricar también para según qué personas, que eso es lo que no se suele contar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nace por una necesidad de comunicar, porque al final ellos lo que hacían era vender la toile. Eso que hemos explicado antes de que era la reproducción, las glasillas o la toile, las vendían a las modistas con un derecho de reproducción que era carísimo. Ellos ganaban por un lado y ganaban con sus clientas, con lo cual era un negocio pues redondo. Que es como funcionaba la cooperativa, la Cámara Sindical Parisina, que también vendían luego a partir de los años 40, ya antes, pero sobre todo a partir de los años 40, venden las reproducciones de los trajes de Dior y demás a los grandes almacenes americanos, ¿no? Vamos así a decirlo. Quiero leer el parrafito final porque va a conectar bastante con lo que estamos diciendo, que es hacia 1950, mire, es que vamos, ni dicho aposta. Muchas casas especializadas se vieron obligadas a cerrar y se dedicaron a la creación de artículos para la fabricación en serie, sobre todo prendas de prêt-à-porter, considerablemente más baratas. Desde entonces han concedido licencias, asimismo, para dar su nombre a cosméticos, perfumes, joyas, medias, moda en general y accesorios para el hogar. La intervención efectiva del modisto en el diseño y la percepción de royalties dependen de cada caso concreto. Es decir, cuando pensamos en este fasto, y aquí tenemos detrás la otra imagen, es el famoso traje Junon de Christian Dior, que es un traje, no me quiero equivocar, creo que es del año 48-49, todo que imita la falda, esos pétalos de flor con esa silueta corola de la mujer flor y demás de Christian Dior, todo bordado, pues, y pensamos que eso es la alta costura porque lo tenemos idealizado probablemente por el cine, por esas películas de lujo y glamour de los años 50. Yo creo que ahí está más muerta que nunca, porque la alta costura como tal ya ha muerto. Lo que se entiende por alta costura, lo que se entiende por hacerlo todo en exclusiva para una persona, donde no hay la repetición, donde todo tiene las modificaciones acorde a ese cuerpo, etcétera, etcétera. Y Christian Dior es que se ha sabido vender muy bien, porque además Francia lo ha hecho muy bien, en eso son maestros, pero Christian Dior ya nace con las licencias. O sea, Christian Dior va a tener 8 líneas de trabajo, desde boutique, prêt-à-porter hasta alta costura, y ya adaptación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es el gran modisto de la alta costura, pero realmente los modistas de la alta costura ya habían pasado a mejor vida, realmente. Y ahora estamos en esta nueva redefinición de la alta costura con piezas más exquisitas y más a medida, y de una costura, más que de una alta costura, yo creo que estamos en una vuelta a la costura, ¿no? Porque estamos tan saturados de producto barato, mal hecho, que y todo copiado, sí. Y tan copiado que empezamos ya a pensar de otra manera. También yo creo que tiene mucho que ver la edad, ¿eh? A una edad quieres una cosa y a otra edad quieres otra.
Y creo que además todos estos momentos actuales, todo el tema este de los transportes, la falta de China que está bloqueada con toda la falta de chips y las materias primas y todo, ya casi está saliendo más caro producir en China que producir en España. Si es que te Sí, por llegan las eso. piezas, claro. Entonces yo creo que vamos a ir hacia una nueva vertiente de ver la costura de una forma más cercana, yo creo. No tanto como algo ya o muy caro o pasado de moda, sino como algo más natural, pienso. Más sí, sí, bueno, y por eso hay ese boom ahora otra vez, ¿no? De esa vuelta a la costura, de Hmm, máquinas de coser, hmm, de eso, de hacerte tú o darle el toque tú, ¿no? hmm. A tus prendas. Y bueno, y porque Y al final luego, las tiendas trabajan con 3 tallas y nosotros hay 800 tipos de tallas de cuerpo. claro, claro. Y luego también ahora la alta costura digital, ¿no? La alta costura virtual, ¿no? Ujú, Que fíjate tú ahora con todo el tema de los avatares, hmm. eh, con esa explosión que hay que vestirlos a todos al final, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí las nuevas herramientas van Eso siempre por tenemos que hacer delante, un día ¿no? un programa dedicado a eso, porque eso, ahora que todo el mundo habla del metaverso Sí, y todo sí, ese sí. mundo digital, virtual que se nos viene encima, ese es un mundo para explorar, con calma. Así que fíjate si resucita. Sí. Eso nos lo tienes que explicar bien en otra puntada, porque tú has hecho la primera colección de moda para avatares, que yo sepa. Sí, bueno, sí, hemos hecho bueno, una colección de ropa deportiva y ahora estamos preparando otra, Ujú, que por eso digo que es alta costura virtual, ujú. porque además la estamos lanzando a desfilar en la galaxia, ¿no? Al final puedes elegir no solamente los trajes, sino también el entorno. Claro. Y ahí ya no hay barreras. Entonces, por eso me hace mucha gracia que hayas comentado lo de que la alta costura solamente puede estar en París, ¿no? Claro, Cuando claro. realmente ahora puede estar en cualquier sitio, ¿no? Bueno, esa es la norma que pusieron ellos, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. Si Sí, nosotros sí. estamos todos aquí trabajando, que además ahí el gran ganador no solamente son ellos, es la ciudad de París. Porque tú Uh-huh. fíjate, lo hemos comentado 20 veces, como tú vas a París, vas a un mercadillo, te compras un jersey y cuando dices, ay, una amiga te dice, ay, qué bonito, qué tal, qué cual, ¿dónde lo has comprado? Y dice, ay, es que es de París. Ya parece que eso tenga un valor, como un aura, Sí. que esté tocado por un dios superior y de repente eso tiene más valor, ¿no? Bueno, pero Eh, la verdad es que lo han hecho muy bien, tiene mucho mérito Fenomenal. porque a día de hoy eso sigue pasando, pero que también la culpa la tenemos nosotros por dejar que siga pasando, ¿no? Bueno, Y claro, claro, pero eso es así. Quiero decir, eso sí, es sí, es como así. la sede italiana, todo eso que tiene como un gentilicio detrás, ¿no? Y que le aporta ese valor diferencial. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a labrar por nosotros, porque vamos, Sí. si no parece que aquí sea, pues no sé, que siempre te dicen eso que te ven mejor desde fuera que desde dentro, ¿no? Bueno, pues los parisinos que además en eso son muy hábiles, lo hicieron muy bien, porque a mí me Muy parece bien. ya el colmo, porque además el hecho de decir solamente es alta costura si está hecho en París, lo que hizo, aparte de que evidentemente tuvo una ayuda por parte del gobierno que siempre ha tenido, incluso en los peores momentos, con la crisis que la llegada del prêt-à-porter, también estuvo apoyada, no tan económicamente apoyada como había estado anteriormente, pero siempre tuvo, digamos, cierto apoyo, porque lo que hacía con esas épocas de la alta costura, que llegaba la gente, pues eso, en barco desde América, que era el gran continente que se estaba haciendo de oro, como sería China, por ejemplo, llegaban en barco a pasar los 3 meses para hacerse todo el trousseau, todo el armario, todo el Sí. conjunto. Bueno, pues esa gente se alojaba en hoteles de París, iban a comer todos los días a un restaurante, comer y cenar, aprovechaban, iban al teatro, a la ópera, ya que iban a hacerse la ropa, ya compraban todo aquello que les faltaba, pues alfombras, perfumes, muebles, cuadros, etcétera. Con lo cual, al final, el pretexto de ir a comprar una cosa concreta, que es el armario de temporada, acababan Mm. dando trabajo a todos los artesanos y a todas las Sí. industrias, ¿no? Es así, ir a hacerte un traje a medida supone dar de comer al resto, ¿no? De todo lo que gira Efectivamente, ¿no? alrededor. Sí, sí, Desde los sí. orfebres hasta comprarse un coche cuando llega todo el mundo Mm. de la automoción, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una
como un juego de billar que cuando tocas a una bola rompe el juego y se meten 4, ¿no? Pues igual. Es una gran industria económica, no solamente por la industria textil per se, que eso es evidente, sino por todas las industrias a las que apoya. Cosa que a lo mejor hay otras industrias que no es igual, porque la industria siderúrgica es importantísima, pero no te ayuda a comprar vestidos. Pero en cambio, tú te vas a comprar tu armario, estamos hablando con los ojos y los códigos de la época de entonces, te vas a comprar tu armario de temporada para el siguiente año y a lo mejor si te compras una mesa forjada con el sobre de mármol, y esa mesa forjada ha salido de una industria de forja que ha salido a su vez de comprar el material a una minería, a una refinadora, el mármol ha salido de una cantera, cuidado, que al final porque la mesa es moda, Lidia, porque bueno, la mesa también es moda. Y aparte es moda porque es arte aplicada, es decoración y demás, ¿no? Pero quiero decir que al final, cuidado que la moda es una industria muy poderosa, ¿no? Y por eso se inventa y se reinventa, ¿no? Y eso que dicen que la moda, pues eso, pues que está viviendo un momento de pánico, porque es verdad que hay un tipo de moda que está muriendo, pero está otra que está naciendo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de cambio, realmente. Luego de las definiciones de alta costura, me gusta también, he leído una que comenta que no solamente se hace a medida del cliente, sino también para las posturas corporales de quien las va a usar, ¿no? De ese cliente. Y eso me hace gracia, porque no solamente es tan detallada a la hora de la técnica, sino que tú tienes que observar muy bien a ese cliente, ¿no? Hombre, y cómo se mueve para que ese traje luego le vaya a acompañar en el movimiento, no solamente en el salón de alta costura, sino en cualquier circunstancia en la que vaya a estar, ¿no? Y además lo tienes que observar cuando el cliente piensa que no le estás observando, porque es cuando se relaja y cuando realmente ves cómo son esas posturas corporales, ¿no? Claro, enfrentarse a un espejo, ¿no? Que da tanto miedo, entonces observar a la persona. Claro, que eso ya es la técnica, que eso ya, como decía la definición, está apoyada en una serie, a ver si encuentro aquí porque me parecía que está bastante bien la definición, apoyadas en la alta costura depende en gran medida de un equipo de especialistas que manufacturan guantes, botones, bisutería, todo ello de calidad superior, pero claro, manufacturado, es decir, está hecho todo a medida, a mano, ¿no? Y está hecho todo a medida. Entonces la técnica, ya luego la alta costura tiene infinidad de técnicas que ¿qué nos vas a contar tú, Isabel? Cuando veo esas toals que tienes de tu saga familiar, que eso es impresionante, ¿no? Y sobre todo pensemos las horas que lleva hacer un traje, ¿no? Un día lo comentaste, recuérdanos cuántas horas lleva hacer la silueta bar, que es la icónica que tengo muy mala memoria, Lidia, tengo muy mala memoria, pero más o menos, a lo mejor, yo pondría como 3 semanas o 4 semanas, dependiendo un poco de lo que lleve el traje, ¿no? Sí. Si es un traje que va bordado, es decir, que ahí ya intervienen bordadoras, sí, o personas ya como más especializadas en alguna técnica muy concreta, entonces a lo mejor por cubrirse un poco las espaldas, yo diría que algo más de un mes, ¿no? Sí. Pero sí, 3 o 4 semanas sería suficiente. Bueno, suficiente, es una barbaridad. Sí, bueno, pero para hacerlo... Tú pones una persona 8 horas de lunes a viernes a tanto la hora y te sale solamente pagando a esa persona género aparte y sin tener beneficio por parte de la casa a un dineral. Sí, pero me refiero a trajes de alta costura que realmente están muy trabajados. Claro, ¿vale? Sí. Y luego ya para finalizar, todo esto en lo que se ha convertido en la alta costura, que es donde esas grandes marcas, que yo creo que aquí ese es el problema que ha tenido España. Que fíjate ahora, en los años 70, Pedro Rodríguez y Pertegaz y Elio Berhayer sacaron perfumes. Que te gusta tanto, sí. A mí me encanta. Sacaron perfumes, de hecho el perfume de Elio se llamaba Zarabanda, que ya me encanta 2 veces más. Sí. Y sacaron perfumes un poco como para intentar copiar ese resquicio de ese gran pastel que es la cosmética y la perfumería, que a día de hoy es donde está el grueso
del dinero de esas marcas de alta costura internacionales tan sumamente famosas que desfilan en París, ¿no? Que realmente ni siquiera esos modelos de alta costura, o que dicen que son de alta costura, en algunas ocasiones ni siquiera están pensados para la venta a clientes, sino para precisamente vender para un desfile, que esa es uno de los cambios que, mira, qué bien que lo hayas citado porque lo comentamos. Hoy en día, la alta costura que desfila en París, poquísimas personas se lo ponen para un evento, ¿no? Porque tampoco hay eventos, evidentemente, que son importantísimos, ¿no? Pero quiero decir que la alta costura de antes, tanto los trajes de mañana, de tarde, que de noche, sí se vendían tal y como eran. Ahora los desfiles están hechos para ser fotografiados, ser instagrameados y que luego la gente se haga una impresión maravillosa y se compre el perfume. Sí, o la barra de labios. O las gafas. Siempre, ¿no? Sí. O el sujetador, si sacan línea de lencería. Eso, que es que ni siquiera están pensados para venderlos, con lo cual ya esa esencia de la alta costura está realmente perdida ahí, ¿no? Es que para mí ya cuando llega Dior, ya la alta costura que estaba herida de muerte con la crisis primero con la Primera Guerra Mundial, segundo con la crisis del 29, acaba de morir ya con la implementación de las líneas, partiendo de las diferentes líneas de precio dentro de la propia marca. De hecho, la calle antes sí vestía, es decir, la clienta que era de Balenciaga, de Dior, de Balmain o de Asunción Bastida, lo que pasaban en sus salones, estuvieran donde estuvieran, eso era lo que compraban para usar en su día a día. Y ahora no. Sí. Ahora no, ahora es un momento que lo ceden puntualmente para un desfile, para una alfombra roja o en alguna super fiesta, pero luego la gente va de una forma bastante diferente a lo que desfila en las pasarelas. Ahora es más totalmente un sueño. Ahora y como muchos se compran eso, el bolsito de Chanel, que no es alta costura, pues está todo hecho en serie, claro. Bueno, entonces o los trajes de Pret-a-Porter, ¿no? De Chanel, el tweed y demás, que bueno, que está muy bien, pero es carísimo, pero también se hacen, hombre, no en serie, porque tiene un proceso semi-artesanal, pero ya es un Pret-a-Porter de super lujo. No son esos desfiles de alto lujo, de alta costura, que se hacen realmente para ese sueño, ese momento de ver la marca, ¿no? Lo que aporta la marca, pero ya no te aporta, ya no es un desfile de orientación, eso no se va a llevar, es la diferencia, ¿no? Que antes se protegía tantísimo para que no les pisaran las siluetas, porque eso es lo que sacaban a la calle a vender, y ahora estos desfiles de alta costura no salen para vender esos trajes, salen para iluminar, para regodearse en ese universo de lujo y que la gente de a pie, donde estamos todos nosotros, nos compremos el pintalabios, el pintaoñas, el perfume, las gafas, o sea, algo de menos de 200 euros, vamos a decir, o de 100. Por eso ahora se retransmiten los desfiles, por eso ahora lo que quieren es que sea cuanto más masivo mejor, porque un pintalabios vale 25 euros o 30 euros, que puede ser mucho o nada. Pero tienes más clientes que puedan pagar 25 euros que no clientes que puedan pagar 100.000. Entonces, claro, por eso ahora es todo tan masivo y las redes han ayudado tanto a ese tipo de venta. Y la alta moda se ha apoyado justamente en influencers para que les contaminen, es decir, para que su imagen esté totalmente clonada en todas partes y todo el mundo vea quién lo lleva, porque al final lo que van a hacer es comprarse un pintalabios o un perfume, ¿no? Y yo creo que este ha sido el error de la moda española, de no saber sacar esas licencias de prestigio de perfumes y de cosmética, teniendo en cuenta que España es una potencia cosmética, por otro lado, que eso también es el mundo al revés. Pero eso ya será, yo creo que en otro programa, porque Isabel, nos hemos comido todo el programa y nos tenemos que despedir y nos va a quedar la palabra por el azar por hacer. Así nos queda por hacer, es que no veo el reloj. Pues mira, yo lo acabo de ver porque me acaban de pasar el cartel de lo que nos quedaba de tiempo y nos hemos comido el programa. Yo entonces diría como conclusión de la alta costura que creo que le queda mucho recorrido con todo el tema virtual y avatares y metaverso. Y luego también una frase de Oscar Wilde que casualmente he abierto el libro que he recomendado, porque para mí la alta costura sí es arte, y es una frase de Oscar Wilde que dice: uno debería ser una obra de arte o llevar una apuesta. Pues mira qué buena frase. Sí. Pues nos quedamos con esa frase maravillosa y nos despedimos con una canción, como siempre, buscamos una música que ambiente el tema del programa
Y nos vamos a despedir con una canción que tú y yo seguro que hemos bailado más de una vez, que es Radio Futura y Enamorados de la Moda Juvenil. Hemos visto cómo la moda siempre necesita una nueva generación para reinventarse, y qué mejor que la moda juvenil con sus precios, sus rebajas y sus maniquís para despedirnos. Así que quedáis emplazados para el próximo martes, que tengáis una muy buena feliz Semana Santa y nos vemos la próxima semana. Muy buena Semana Santa a todos, un beso. Chao. Gracias, un día. Chao. Enamorado de ti.